Dice la palabra del Señor allí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. En unos días vamos a estar disfrutando de lo que es Semana Santa, que cae ya a finales del próximo mes, cae a finales del próximo mes. Ahora bien, hemos querido comenzar a partir de hoy una pequeña serie de 7 sermones que terminaremos con la Semana Santa, que hemos titulado Los Yo Soy de Cristo. En el Evangelio de Juan aparece varias veces nuestro Señor Jesús diciendo: yo soy el pan de vida, yo soy el agua viva, yo soy el buen pastor. Hay varios yo soy. Ahora bien, dice la palabra del Señor que ese término yo soy se remonta al Antiguo Testamento, a uno de los nombres de Dios. Y cuando vamos a los nombres, a veces nosotros pensamos que los nombres han existido siempre, que los nombres siempre han existido y que los apellidos siempre han existido, pero no es así. Hubo un momento en que a las personas no se le daba un nombre, no había cuando el niño nacía, no decía: ahora te vas a llamar Teo. No, se le daba el nombre de acuerdo a la familia. Aquí tenemos al hijo del carpintero. Se le daba el nombre de acuerdo a las circunstancias. Usted va a encontrar en el Antiguo Testamento ocasiones que nace un hijo y le ponen un nombre de dolor porque nació en un momento de dolor. Tenemos, por ejemplo, el caso de Benjamín, uno de los hijos de Abraham. Uno de los hijos de Jacob, en este caso Israel, se llamaba Benjamín. Y Benjamín tenía un significado: hijo de la mano derecha. Benjamín, la combinación de Ben, que es hijo, Jam es derecha en hebreo. Es decir, la combinación hijo de la mano derecha. ¿Por qué? Porque era el hijo favorito, era el hijo que se sentaba a su mano derecha, porque era lo tuvo el último de los hijos. Entonces se le puso ese nombre. En ocasiones, las personas, cuando crecían y se revelaba su carácter, se le cambiaba el nombre. Tenemos en el caso, en la palabra de Jacob. ¿Qué significa Jacob? Suplantador. Cuando Jacob nació, su hermano, bueno, ustedes recuerdan la historia, nació primero, pero él suplantó al hermano. ¿Cuántas cosas? Pero al pasar el tiempo, Dios cambió el nombre de Jacob porque cambió el carácter de Jacob. Ya no era suplantador, sino ahora le puso Israel. Entonces, los nombres estaban muy ligados a la personalidad, al carácter de la persona. Y cuando usted va a la palabra, va a encontrar que en el Antiguo Testamento Dios se revela con muchísimos nombres. Y cada nombre nos revela una arista del carácter de Dios. Nos revela parte de cómo es Dios, de quién es Dios. Y cuando Abraham estaba allí en el monte Moria, cuando él llevó a su hijo Isaac, recuerda la historia, dice la palabra que en aquel momento de batalla, podemos decirlo así, Abraham necesitaba un sacrificio para ofrecer y Dios proveyó el sacrificio. Y dice que en ese momento Abraham llamó a Dios Jehová Jireh, que significa Dios provee. Encontramos que en el momento en que Moisés iba guiando al pueblo de Israel por el desierto, se encontró en una guerra, en una batalla con Amalek. Recuerda la historia, Éxodo 17, estaba Moisés, Aarón y Hur en la montaña, mientras Moisés levantaba las manos al cielo en actitud de adoración, de alabanza y de clamor a Dios. Dice que el pueblo de Dios prevalecía, pero cuando bajaba sus manos, el pueblo retrocedía ante el enemigo. Y después que Dios le otorgó la victoria, porque Aarón y Hur pusieron una piedra debajo de Moisés, Moisés se sentó y aguantaron sus manos, Dios le da la victoria. Y cuando termina, Moisés llamó el nombre de Dios
Jehová Nisi, que significa Jehová es mi bandera, Jehová es mi estandarte, Jehová es el que va delante de mí en la batalla. Encontramos muchos ejemplos más. Cuando David derrotó al gigante Goliat, dice la palabra que David llamó a su Dios Jehová de los ejércitos, porque en ese momento Dios le dio la victoria delante del ejército. Ahora, cada uno de estos nombres revelaban el carácter de Dios y revelaban algo con respecto a la necesidad que tenía la persona en ese momento. Abraham necesitaba sacrificio, Dios es el que provee. Moisés necesitaba victoria, Dios es el que va adelante de mí, es mi estandarte. David necesitaba un ejército, Dios es el Dios de los ejércitos. En el caso de la otra mujer que tuvo Abraham, recuerdan, dice que ella en un momento de necesidad, dice que ella reconoció que Dios es el viviente que me ve, aquel que ve la necesidad que tengo. Dios se revela con diferentes nombres en una experiencia personal con las personas, con cada persona. Dios se revela con un nombre conforme a su necesidad. Pero en el libro de Éxodo nos dice la palabra que Moisés fue llamado por Dios para sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y esta historia es bien preciosa, porque Moisés había estado luchando con estas ideas que Dios le había puesto en el corazón de ser un líder en el pueblo de Israel. Y después de 40 años en el desierto, Moisés tiene una experiencia con Dios delante de una zarza ardiendo. Moisés ve la zarza, ve que está ardiendo, ve que está quemando, pero que a la vez no se gastaba. A la vez no usted sabe que usted prende candela a un poco de leña, esa leña se gasta, en un momento tiene que apagarse. Pero Moisés estaba pastoreando los carneros en el desierto y miraba la zarza ardiendo y daba una vuelta y seguía ardiendo, hasta que después que pasó un tiempo dijo: no, aquí está pasando algo, déjame acercarme. Y cuando Moisés se acerca, escuchó una voz del cielo que le decía: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde tú estás es santo. Y Dios llama a Moisés y le dice: mira, ahora tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de Egipto, vas a ir delante de mí y yo voy a estar contigo, todas estas cosas. Pero Moisés le hace una pregunta a Dios, ¿sí? Y después de muchas batallas de que si yo no voy, porque yo no sé hablar, toda esta historia que ya usted conoce, Moisés le dice: bueno, ahora cuando yo vaya delante del pueblo y le diga: ¿quién me mandó Dios? ¿Quién les voy a decir que me está mandando? Ahora, Moisés no simplemente estaba preguntando por el nombre para identificarlo, sino Moisés está hablando: ¿quién es el carácter de la persona que me está mandando? ¿Quién es el carácter? ¿Cuál es el carácter que está detrás de esta persona? Y Dios se revela a Moisés como: yo soy el que soy. Yo soy el que soy. En primer lugar dice yo, un pronombre personal, porque Dios trata personalmente con su pueblo. Qué interesante, hermanos, es que los demás dioses y deidades de este mundo están distantes de su creación o de los seguidores, pero Dios se revela personalmente a cada uno de nosotros, se revela personalmente y trata personalmente. Ahora Dios dice: yo soy el que soy. Yo soy lo que tú necesitas. Es precioso, hermanos míos, porque en cada necesidad Dios se revelaba de una manera para satisfacer esa necesidad. Ahora le dice a Moisés: yo soy el que soy, yo soy el que tú necesitas, yo soy el que te va a satisfacer la necesidad que tú tienes, cualquiera que sea. Yo soy el que puedo satisfacer tu necesidad y quiero hacerlo. Ahora, cuando Dios dice yo soy, el soy está hablando en presente continuo. No es algo que yo fui o yo seré, sino que constantemente yo soy. ¿Tú sabes algo, hermanos míos? Que para Dios no hay presente, ni pasado, ni futuro. Dios vive en un eterno presente, en la eternidad. Para ti hay días, para ti hay noches, para ti, para mí, tiempo pasado, tiempo futuro. Pero para Dios, Él es el que es eternamente, y el tiempo fue creado para ti y para mí. En estos días he estado reflexionando en una profecía preciosa. Hay un querido hermano que admiro mucho aquí en la congregación que me regaló hace un tiempo atrás un libro que se llama El Evangelio según Dios, y se basa en Isaías capítulo 53. Y este pasaje que narra
Los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario, que fue profetizado, fíjense, más de 700 años antes de que Cristo viniera, está profetizado, pero mirando desde un evento futuro. Dios desde la eternidad le está revelando a Isaías como que ya había pasado lo que iba a pasar. Lo que ya, fíjense, Dios en Isaías 53 está declarando las profecías acerca de la venida de Cristo, acerca de su sufrimiento, de su muerte en la cruz, de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario. Y Isaías lo está relatando como algo que ya pasó y era algo que no había sucedido sino 700 años antes. Ahora, ¿por qué? Porque Dios está en la eternidad. Él es el que es eternamente. Él no se limita a un tiempo, a un espacio. A veces tratamos con Dios como, Señor, ¿tú te acuerdas? Claro que Él sabe, porque Él es Dios, porque Él es el Todopoderoso. Porque para Él no hay tiempo pasado, presente y futuro. Él vive en la eternidad. Y Él se revela a nosotros como el que es eternamente, el que es y el que puede tratar con tu necesidad cualquiera que sea. Ahora bien, dice la palabra que en un trato de Jesús con los fariseos, con los escribas, con los sacerdotes, Él les dice algo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y esa palabra sacudió la mente de aquellos religiosos, porque le dijeron, ¿cómo es posible que antes que Abraham fuese? Porque Él ni siquiera dice, antes que Abraham fuese, yo fui. No. Él dice, yo soy. Desde mucho antes que Abraham fuese. Y yo digo, pero si tú no tienes ni 50 años, si tú todavía no tienes un 30 y pico de años, ¿cómo es posible? Y entonces Jesús se revela como el yo soy del Antiguo Testamento. El yo soy, no el que era, no el que fui, sino el que eternamente es. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 35, Jesús, después de un contexto bien interesante, dice la palabra que en ese momento, en ese mismo contexto, Jesús había multiplicado los panes y los peces. Jesús había tratado con el pueblo después de una reunión, había multiplicado panes y peces, simplemente un par de pescaditos y 3 pedacitos de pan. Y Jesús hizo un milagro grandioso multiplicando los panes, los peces, y todo el mundo comió, todo el mundo disfrutó. ¿Y qué pasó al otro día? ¿Qué pasó al otro día después de Jesús haber multiplicado los panes y los peces? ¿Usted sabe lo que pasó? Que el templo se llenó, la iglesia se llenó, vino una gran cantidad de gente. ¡Wow! Espérate que vamos a venir para acá, que aquí es donde dan comida. Aquí es donde dan comida, vamos para acá. Y ahí sí, a los vecinos, ¡corre, Leo! ¡Avísale al vecino! ¡Mira! Ahí van, aquí el que va a dar comida está allá. Y la multitud de gente, Y Jesús les dice algo, miren, no trabajen por el pan físico que perece, no trabajen por esa comida. Ahora usted dirá, es que no vamos a trabajar. No, Jesús es lo que acusa a estas personas de que se estaban acercando a Jesús, no por el hecho de una preocupación espiritual, sino buscando los panes y los peces, buscando comida. Ahora, tristemente, hermanos, claro, es una oportunidad que tenemos de predicar el Evangelio, pero tristemente hoy muchas personas vienen simplemente a Jesús, mejor dicho, no a Jesús, vienen a la iglesia buscando que la iglesia le satisfaga sus problemas, que la iglesia le dé y que la iglesia le supla. Y yo he conocido personas que ustedes ven que llegan a una iglesia y bien pobrecita, le hace falta zapatos, y los hermanos se conmueven y le regalan cosas y ropa, pero ya cuando no le dan más nada, entonces se van para otra iglesia. Y están de iglesia en iglesia, porque le dan. Pero Jesús dice, no vengas detrás de mí buscando lo material, porque lo material perece. Hay otros que yo he podido experimentar y he podido ver, hermanos, que es algo doloroso, ¿no? Que hay personas que vienen con una necesidad espiritual y se acercan y oren por mí porque tengo este asunto en mi casa, mi hijo está enfermo, mi hija está enferma, hay que operar a mi primo, y vienen las personas con una necesidad espiritual, una necesidad fuerte, y se ora y la iglesia se conmueve y Dios toca y obra, porque Dios, cuando el pueblo clama, hermanos, Dios escucha, eso es real, y Dios hace el milagro. Y después que Dios hace el milagro, la gente dice, bueno, gracias,
mandan incluso a agradecer. Y mandan con un hermano, óigame, mi hermana Ruth, dígale al pastor que muchas gracias por orar por mí. Y otros van más allá. Escriben un chequecito, una ofrendita para la iglesia, como diciendo, voy a pagar lo que hicieron por mí. Y le mandan una ofrendita a la iglesia. Hermano, Dios no le hace falta que nadie le mande ofrendita, porque el Señor dice, mío es el oro y la plata. Si tuviera hambre, yo no lo pidiera a ti. Cuando nosotros ofrendamos y damos, lo hacemos por amor y porque amamos al Señor. Ahora, aquellas personas se acercaron a Jesús buscando bienes materiales, buscando, este es el problema. Y de hecho, se acercaron a Jesús y dijeron, vamos a hacerlo rey, porque este es el que nos conviene. ¿Usted se imagina un rey que le dé comida en abundancia, que cada vez que usted tenga hambre? Por allá mi hermano Guillermo dice, tengo hambre. No hay problema, Guillermo, ¿qué tú quieres comer? Y le damos a Guillermo lo que quiera. ¿Tú te imaginas, Guillermito? Tremendo. Pero dice la palabra Jesús, ustedes vienen a mí por los panes, por los peces, por las cosas materiales, pero no vengan por eso. Yo soy no el maná que cayó en el desierto, que mi padre se lo dio al pueblo de Israel. Yo no soy ese maná, ese pan físico que vino. Y yo le voy a decir, entre col y col una lechuga, como decía mi abuela, no es que Dios no bendiga materialmente, porque yo creo en un Dios que también bendice. Yo creo en un Dios que prospera, no la prosperidad que ahora están hablando, de que tú vas a hacer un negocio con Dios, que tú le das 100 y te vas a dar 200, no. Pero yo creo que cuando usted viene a Cristo, Dios te bendice, Dios te prospera, y lo podemos ver aquí, hermanos, que en el pasado, antes de ser cristiano, Dios eran nada, no tenían nada, pero después de haber conocido a Cristo, su vida ha cambiado, aprenden a administrar, Dios le da sabiduría, saben cómo usar dinero, Dios abre puertas y saben cómo trabajar, y entonces Dios le prospera. Gloria a Dios por eso. Pero eso no es lo principal, y eso es lo que Jesús está diciendo aquí. Yo soy el pan de vida. Ahora, es interesante porque Jesús está hablando de un contexto donde Él multiplicó panes y peces. Y el pan es un elemento, era el elemento más básico para alimentarse. De hecho, cuando estamos hablando de una persona que es extremadamente pobre, decimos no tiene ni un pedazo de pan, porque el pan siempre ha sido el alimento más básico para alimentar el cuerpo, para fortalecer el cuerpo físico. Y Jesús está hablando de un contexto donde Él les multiplicó los panes y los peces, donde las personas están diciendo, no, pero sí, el Señor mandó el maná del cielo, pero Jesús le está diciendo, más que lo físico, más que el pan material, tenemos una necesidad mayor en el corazón, una necesidad mayor en nuestra alma, no la del cuerpo, sino la de nuestra alma. Y hay personas, hermanos míos, que están batallando con esta necesidad y tristemente buscan satisfacerla en los lugares equivocados. Y lo peor que hay es que usted trate de satisfacer una necesidad con el elemento equivocado. Si usted ahora tiene hambre, usted no va a satisfacer esa necesidad escuchando una buena música. Si usted tiene hambre, no va a satisfacer esa necesidad viendo una película. Si usted tiene hambre, usted no va a satisfacer esa necesidad conversando con los hermanos. Usted necesita comida de verdad. Ahora, tenemos una necesidad en el corazón que solo puede ser satisfecha por el pan de vida. Tenemos un hambre. El salmista David, el salmista en el Salmo 42 decía, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Hay un clamor, fíjense, hay un clamor en el corazón de las personas y la gente no sabe por qué es, pero la necesidad es de Dios. Y tristemente las personas buscan satisfacerla donde está, en el lugar equivocado. Hace unos días estaba leyendo noticias. Me gusta leer las noticias de lo que pasa en mi país, en Cuba. Yo sé que a usted también le gusta saber lo que pasa en su país. Y encontré que en La Habana mataron a una jovencita de 22 años. Y después buscando la noticia, porque el nivel de violencia que se ha desatado en Cuba es grande, y veo que esa jovencita de 22 años era de Camagüey, que es la provincia donde yo vivía, donde yo nací. Pero cuando voy más a la noticia me encuentro que esa jovencita era del pueblo donde yo me crié, de Vertientes. Y le pregunto a mi mamá, dime, cuéntame, ¿de quién era ella? Porque no recordaba el nombre, no la conocía. Y comienza a hacerme la conexión que es la familia, eran amigos nuestros. Yo conozco al abuelo, lo conozco, vivía a su casa, jugaba, es decir, que
La familia era bien conocida. Y cuando le pregunto a mi mamá, ¿cómo está la familia? Tristemente la respuesta es, la familia, claro, lógico, está devastada. Pero me decía, el papá no para de beber. Desde el día que se enteró, está bebiendo y bebiendo y bebiendo y bebiendo. Hermanos, hay una gran necesidad. Hay un dolor en su corazón, pero está tratando de satisfacer esa necesidad en el lugar equivocado. Está tratando de satisfacerlo con lo equivocado, porque el alcohol puede hacer que te haga olvidar un poco la necesidad. Puede ser que el alcohol te haga olvidar un poco lo que está pasando, pero no va a satisfacer tu necesidad. No va a cambiar las circunstancias ni siquiera. De hecho, lo que necesitamos no es que cambien las circunstancias, sino que cambiar nuestro corazón con respecto a las circunstancias. Perfecto. Ahora bien, las personas están buscando, pero Jesús dice, miren, ustedes buscan lo material, ustedes están buscando satisfacer su necesidad en el lugar equivocado. Piensan que con llenarse la barriga, ¿quién piensa que con tener ropa, zapatos y estas cosas es suficiente? No, hay una necesidad mayor. Y hermanos míos, Jesús lo dice bien claro allí en el Sermón del Monte. No os afanéis por el día de mañana qué habéis de comer o beber, porque esos son los afanes de la vida. Comida, ¿qué como? ¿Qué me pongo? Y nos preocupamos por eso. Pero el gran problema no es la ropa ni los zapatos. El gran problema va más allá. El problema del ser humano está en el corazón. Y no estamos hablando de el que está en el centro del pecho. Estamos hablando del centro de nuestro ser que ha sido dañado por el pecado y separado de Dios. Todas estas personas alejadas de Dios ahora están queriendo, no, comida, ropa, zapatos. Pero Jesús dice, hay una necesidad mayor en tu corazón. Y soy yo el que la puede satisfacer. Porque yo soy el pan de vida. Ahora, cuando usted tiene hambre y usted toma un pedazo de pan y se lo come, ese pan satisface. ¿Pero por qué satisface? Porque ese pan entra en su cuerpo, se vuelve parte de su cuerpo. Ese pan va a proveer los nutrientes que usted necesita para usted continuar viviendo. Ahora dice la palabra Jesús, la palabra de Dios en este pasaje, que nosotros necesitamos tomar de este pan. ¿Cómo? Creyendo en mí, dice Jesús. La manera en que Jesús se va a hacer parte de nosotros, la manera en que Jesús, el pan de vida, se va a aplicar en nuestras vidas, dice Jesús, es creyendo, confiando, esperando, descansando en Él. Ahora usted dirá, sí, pero pastor, que bueno, claro, yo eso lo entiendo y me está repitiendo lo mismo que me ha dicho varias veces, hay que creer y yo creo. El problema, hermanos míos, es que los fariseos, los saduceos, los escribas, toda esa gente creían también en Dios. Y de hecho, dice la palabra que los demonios creen y tiemblan. La cuestión no es creer solamente, no es saber que Dios existe. Pregúntele a un inconverso por la calle, ¿usted cree en Dios? Sí, yo sé que Dios existe. No es creer que Dios existe, no es saber que Dios existe, es haber puesto tu confianza en el verdadero pan que va a satisfacer tu necesidad. Es poner tu confianza en Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida. ¿Por qué, hermanos míos, estamos cometiendo muchas veces tantos errores? Porque creemos que somos cristianos cuando en la vida real estamos confiando en que nosotros creemos en Dios. Confiamos en que porque creemos en Dios las cosas van a ir bien. No es simplemente creer con nuestra mente. Es llevar lo que creemos a nuestro corazón y que eso que creemos nos cambie. Para que el pan pueda tener efecto en su vida, usted tiene que comerlo, tragarlo y que él se diluya con los jugos gástricos y ahí las proteínas lleguen a su cuerpo. Y cuando eso llega, su cuerpo se fortalece. Ahora Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que de mí come no tendrá hambre. El que en mí cree no tendrá sed jamás. El que de mí come, el que entra en contacto con Jesús y cree en Él, no tendrá sed jamás. Ahora, yo recuerdo, leí una historia una vez que me impactó. En cierta ocasión dice que llevaban en la Edad Media, cuando la Inquisición y todas aquellas cosas, llevaban a un condenado a ser quemado. Era un delincuente, era un bandido, iba en su juicio, en su justo juicio, iba a ser condenado. Y entonces él iba caminando ya para el patíbulo y detrás venía un sacerdote con
nombre Padre, que si hablando con su casa, y en un momento dice, porque si no te arrepientes y confiesas tus pecados, vas a ir al infierno, vas a quemar por la eternidad, no sé qué cosa. Y después de caminar un tramo, aquella persona escuchando esto, se paró un momento y miró a aquel sacerdote y le hizo una pregunta. Dice, ¿de verdad tú crees esto? Y aquel sacerdote quedó petrificado. Dice, yo claro que sí. Dice, porque si yo creyera verdaderamente eso que tú estás diciendo, si yo creyera verdaderamente eso que tú estás diciendo, mi vida fuera diferente, y aunque las calles estuvieran en llamas, yo estuviera gritándole a la gente que crean en esto que yo creo. Yo estuviera gritándole a la gente que crean en esto que yo creo. Ahora, hermanos míos, Jesús se ha manifestado en su palabra y nos dice, yo soy el pan de vida. Yo soy el que puede satisfacer la necesidad tuya. Yo soy como el yo soy del Antiguo Testamento, aquel que puede satisfacer tu necesidad. La pregunta es, ¿tú verdaderamente crees esto? ¿Has puesto tu corazón en contacto con Jesús? ¿Has puesto tu confianza en Cristo? De que si tú crees que Dios existe. No estoy hablando de que si tú vienes a la iglesia y diezmas y ofrendas. No estoy hablando que si tú vienes aquí y cantas. No, te estoy preguntando en esta mañana, ¿has puesto tu confianza en Cristo como el Señor y Salvador de tu vida? Si en estos momentos tú partieras de este mundo, si en estos momentos cayera una bomba atómica aquí en Nueva York, que Dios quiera que nunca pase, ¿para dónde iría tu alma? Jesús dijo algo. Jesús dijo en su palabra, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo entero si perdiera su alma? Hoy estamos envueltos en ganar pan. Y cuando estamos hablando de pan, estamos hablando de todas las cosas materiales que necesitamos para la vida. Pero Jesús dice, ¿de qué le vale al hombre ganar al mundo entero si perdiera lo más preciado, que es su alma?